Pocos somos los que somos, fíjate lo que va a ganar, ¿no? No, pero ahí vamos. Espero que lo crean por lo menos. Bien, hoy tienen examen de bioquímica. Es fácil. Bien, bueno, vamos a continuar. Hoy nos toca hablar o continuar con la discusión de los dientes. Ayer mencionamos que los dientes son papilas dérmicas modificadas. Son sumamente duras y mineralizadas que se encuentran dentro de un alveolo dentario. Como vamos a ver la composición del diente, existe una estructura que se llama dentina. Ya vamos a ver en su momento. Esta dentina resulta que es muy similar al hueso, pero no es hueso, porque tiene una matriz más o menos ósea con colágeno, pero no tiene irrigación ni inervación. Entonces, esa dentina es la que en un momento dado considero que confundió, y por eso es que hablaban de una gonfosis como un término para determinar o para clasificar las articulaciones. ¿Se recuerda que hablamos ayer algo de eso? Veamos, gracias Ávila, porque se recuerda, los demás no se recuerdan, pues están solo en cuerpo, pero mente, espíritu, alma de mucho lado. Está bien. Entonces, los dientes, que son esas papilas dérmicas modificadas, mineralizadas, duras, que se encuentran dentro de un alveolo, se ubican en dos arcadas, o sea, prácticamente cuando hablamos, se recuerdan de los bordes alveolares, tenemos una dorsal o superior y una ventral o inferior. Las funciones que cumplen los dientes, se recuerdan que hablamos de todas las funciones digestivas, pero dentro de las que cumplen los dientes van a ser la aprehensión, o sea, la captura del alimento, la masticación, que es la modificación física del alimento. En algún momento dado también puede ser defensa, se defienden los animales unos de otros a través de morderlos. Y en el caso principalmente de los equinos, no es una función para ellos, sino es una función que el humano le ha dado a los dientes. Y es que nos van a servir, pasen adelante, para, tal vez aquí buenos días, la palabra correcta no sería determinación, sino sería estimación, aproximación, porque no vamos a poder determinar exactamente la edad de un animal a través de características de los dientes, pero sí vamos a poder estimar, vamos a poder aproximar, ¿verdad? Entonces, la única forma de determinar la edad exacta de un animal es a través de un registro, ¿sí? Un registro de parto, un registro de nacimientos, etcétera, donde ahí vamos a tener exactamente el momento en el que nace. Pero entonces funciones, esas tres primeras para el animal y esta que se le ha dado en el caso de que el humano a los diferentes animales, principalmente el equino, pero en todos los demás hay alguna característica por ahí. Bien, las partes del diente, entonces eso es a lo que me refería. Cuando vemos un diente de esta forma, que es una imagen que está en cualquier parte, ¿sí? Podemos observar que el diente va a dividirse en una forma muy sencilla en tres partes principales. Vamos a hablar de una corona, que es la parte visible del diente, suponiendo que esta es la encía, ¿ven? ¿Sí? Entonces la corona es la parte visible. Luego tenemos un cuello, que es la parte que divide la corona de la tercera parte, que es la raíz. Y el cuello va a estar prácticamente a ras de la encía. Y en la raíz va a ser la estructura del diente que se encuentra dentro del alveolo dental. ¿Sí? Entonces la corona va a ser la parte de arriba, el cuello esta parte de acá y la raíz toda esta parte de acá. ¿Sí? De tal manera que con base a esta división que presenta de corona, cuello y de raíz, existen algunos elementos del diente que van a estar presentes en una, en otra o en ambas partes o en las tres partes. ¿Ya? En el caso de la corona, que es la porción visible del diente, vamos a tener que la parte más externa, es esta que se mira aquí en blanco, es el esmalte. Ese esmalte es un tejido bastante duro, pero no presenta irrigación y no presenta la posibilidad de regeneración. O sea que el esmalte una vez se pierde, no se regenera.
Por eso es bien importante cuidar el esmalte de los dientes. ¿Ok? Entonces, es bastante dura, es acelular, o sea, por eso es que no va a presentar la posibilidad de regenerarse, ¿verdad? Y solo va a estar en la corona, que es esta parte que está acá adelante. Entren tranquilos. ¿Ok? Entonces es el esmalte. Y ahí tenemos la dentina. Ahí voy a avisar, tranquilo. La dentina, bien cargadita, ¿verdad? La dentina es un tejido duro, ¿sí? Esa dentina va a estar presente tanto en la corona como en la raíz, ¿sí? En todo el diente. Aquí sería esto amarillo, ¿ok? Y se diferencia, o sea, esta es la que dio el lugar a cierta confusión, porque es muy similar al diente, pero no es, perdón, es muy similar a hueso, pero no es hueso, ¿verdad? Se diferencia de hueso porque no tiene irrigación y en vez de tener osteocitos y osteoblastos, tiene odontoblastos. Entonces, por eso es que eso dio cierta confusión, ¿verdad? Y la dentina aquí tal vez en este se mira un poquito mejor, que va a ser esta como media verduzca, ¿verdad? Que está en todo el diente. ¿Ya? Y ahí tenemos nosotros el cemento. El cemento es el recubrimiento del diente externamente, pero solo en la raíz. Es como, la localización es como que fuera el esmalte aquí, pero es en la raíz, ¿me explico? Y es un tejido óseo especial, porque también es una parte, es diferente, ¿verdad? Porque va a tener características muy similares también al hueso, pero no tiene irrigación ni inervación, ¿ven? Ok, y es esta parte, aquí sería, me gusta más, esta parte como amarillita que está aquí, es el cemento. Ok, ahí tenemos nuevamente, entonces tenemos el esmalte, solo en la corona, sumamente duro, acelular, no se puede regenerar. Tenemos la dentina que está presente en todo el hueso, que es similar, perdón, en todo el diente, todo el diente, muy similar al hueso, pero no es hueso. Y tenemos el cemento, que es el recubrimiento externo de la dentina, pero solo en la raíz. Adelante, buenos días. Ok. Luego por dentro, ese diente presenta una cavidad. Esa cavidad va a estar tanto, ¿sí?, en la corona, el cuello y la raíz, que es parte interna, por así decirla, de la dentina. Y como la dentina está en todo el diente, entonces esa cavidad, que se llama cavidad dental, en un momento dado cavidad pulparia o de la pulpa, está en todo el diente, ¿ok? Y esa cavidad se encuentra ocupada por una estructura que se conoce como pulpa dentaria. O sea, la cavidad está ocupada por la pulpa dentaria. ¿Y qué es la pulpa dentaria? Pues es una serie de tejidos. Primero tiene tejido conectivo, tiene irrigación y tiene inervación. O sea que en esa cavidad pulparia, ahí es donde va a venir entonces los vasos sanguíneos, los nervios y gran cantidad de tejido conectivo. Cuando alguna persona o algún animal se necesita hacer un tratamiento de canales, ¿han escuchado esto? Sí, que es la endodoncia. Entonces, esta cavidad, aquí es donde van con unas, como barrenitos, van a barrenar todo esto y hacen lo que se conoce como matar el nervio. Eso es lo que hacen, ¿sí? Y eso es cuando ya quieren salvar la pieza, porque ya está demasiado dañada, ¿verdad? Entonces, y la van adelante, y aquí la van a rellenar de una sustancia dura, como cemento, ¿ya? Y entonces, cuando se toman las radiografías en las muelas o en los dientes donde ha habido un tratamiento de canales, se observa cabalmente bien radiopaco, porque ha sido rellenada esa pulpa dentaria, o ha sido transformado, cambiado su interior por una sustancia sintética similar al cemento. ¿Okay? Eso ya se está haciendo en perros, ¿ya? Ya se está haciendo en perros lo que son un tratamiento de canales para salvar las piel. Lo que pasa es que en la medicina veterinaria vamos un poquito a veces atrás, ¿verdad? Porque obviamente la medicina humana debe ser siempre más avanzada, porque es
con base al hombre, ¿verdad? Al ser humano, hombre y mujer. Entonces, pero ya de alguna forma la odontología, entre comillas, veterinaria, era simplemente una limpieza de dientes. Y al principio la limpieza de dientes se hacía de una forma bien rudimentaria, a través de instrumentos dentales como los grafitos y los removedores de esmalte, que eran para estar limpiando manualmente, ¿verdad? Y se rayaba el esmalte y igual, como no éramos nosotros, cómo quedaba saber, ¿verdad? Pero se miraban limpios. Poco a poco ha ido cambiando y ahora se utilizan aparatos como el Cavitron. El Cavitron lo que hace es tirar pequeñas ondas, se llama ultrasonido. No necesariamente es que vamos a estar golpeando con la punta del Cavitron, sino que eso tira unas ondas que lo que van a hacer es remover el sarro dental. El sarro dental es como un cálculo, es una piedra que se forma a través de una serie de bacterias, restos de alimentos, etcétera, saliva condensada. Entonces forman, no les quiero echar a perder sus ¿cómo se llama? Sus snacks, pero ustedes han visto las manías japonesas. Sí, la manía japonesa tiene como que por fuera un recubrimiento, que no sé qué es, la verdad. Pero cuando lo masticamos queda la manía. Pues cuando ustedes tengan la oportunidad de ver un animalito con sarro dental, ahí así, ahí son asquerosamente inmundos y que tienen el cálculo por fuera, y cuando uno le pasa el Cavitron, cae en la cáscara como la cáscara de la manía japonesa. Entonces la próxima vez que coma manía japonesa, disculpen, pero no había una comparación, ¿verdad? Bien, ahora vamos a clasificar los dientes por diferentes parámetros. Vamos a clasificarlos en primer lugar por la base, que va a ser el número de veces que cambia los dientes durante la vida del animal. ¿Sí? Entonces, con base a esto, vamos a hablar de que tenemos los que solo van a tener un juego de dientes y no los van a cambiar nunca. Y estos son los monofiodontos. Mono viene de uno. ¿Sí? Entonces, estos van a tener una dentadura y si se les pierde una pieza, se fregaron. Solo van a tener, esos no van a tener otro tipo de dentadura, ¿verdad? La mayoría de ellos son los roedores, pero también están las ballenas, los delfines, ¿verdad? Pero como no son animales que trato yo en este curso, pero solo es para hablar un poquito de ellos, ¿cierto? Entonces, estos monofiodontos son aquellos que una sola vez, o sea, un solo juego de dientes tienen, y si se pierden ya no es reposición, ¿de acuerdo? Luego tenemos los difiodontos, di viene de dos, y son los mamíferos domésticos que nosotros tratamos en esta clase y nosotros mismos, ¿verdad? Porque tenemos una dentadura decidua o temporal, o también llamada de leche, ¿cierto? Entonces, esa es la primera dentadura, pero luego esa es mudada, si se cambia, se pierden los dientes temporales, deciduos, y van a ser reemplazados por una dentadura que ya es permanente, que supuestamente le dura uno toda la vida, depende cómo la cuidemos, ¿verdad? Ya sea por salud bucal o porque nos cuidemos bien a la hora que nos quieran picar un cuentazo, ¿verdad? Pero la verdad es que esos son difiodontos. Y ahí tenemos los caballos, los cerdos, los perros, los gatos, las vacas, rumiantes pequeños. ¿De acuerdo? Y esos serían, aquí podemos ver que tenemos los deciduos o de leche y aquí estos incisivos centrales, inferiores, ya mudaron a permanentes. Y luego tenemos los polifiodontos, poli viene de muchos. Entonces son aquellos que están mudando sus dientes constantemente, dichosos, ¿verdad? Pierden uno y ahí van. Entonces tenemos los reptiles, peces, ¿verdad? Y anfibios, tenemos así como serpientes, tiburones, y también se estaba viendo que las muelas de los elefantes también tienen hasta 6 o más filas, entonces van mudando, ¿ok? Entonces esos son los polifiodontos, ¿ya? Monofiodontos, ahora con un solo juego de dientes, difiodontes, que van a tener la temporal decidua de leche y la permanente, y los polifiodontos, que van a tener varias mudas de dientes, ¿de acuerdo? También podemos clasificarlos por su localización, la diferenciación en su forma y su función. Y estos van a ser los que llamamos homodontos. Homo viene de ser
similar, parecidos, ¿sí? Y entonces van a ser aquellos dientes que no tienen diferenciación realmente, todos son similares, por lo tanto tampoco van a tener diferente función y su localización es igual, o sea, va a estar en todos lados de la misma forma. Y estos tenemos tiburón, iguanas, reptiles, ballenas, ¿sí? Que van a ser muy similares, ¿cierto? Entonces son los homodontos. Sin embargo, tenemos también los heterodontos. Hetero viene de diferente, ¿sí? Y los heterodontos son aquellos dientes cuyos animales los van a presentar de diferente forma y por esa forma se va a localizar en diferente lugar de la boca y va a tener diferente función cada uno de estos. ¿Ven? Por eso es que la clasificación es localización, diferenciación y función. Entonces, en estos heterodontos tenemos los animales que nosotros estudiamos en este curso: perros, gatos, cerdos, bovinos, pequeños rumiantes y caballos. Y los vamos a dividir en incisivos, ¿sí? Los incisivos, los caninos, que son los colmillos, los premolares y los molares. Entonces ahí vemos que los incisivos están locados en la porción más rostral de las arcadas dentarias. Los caninos o colmillos le siguen, que van a estar seguidamente hacia caudal de los incisivos. Los premolares, que son los dientes de la mejilla más rostrales, y los molares, los más caudales. Los incisivos van a ser principalmente para la captura, o sea, van a agarrar el alimento, la presa, etc. Los colmillos van a servir para desgarrar. Los premolares y molares para triturar y masticar el alimento, la transformación física del alimento, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Y podemos también clasificarlos, hay varias clasificaciones, se dan cuenta. Vamos a clasificarlos también por la forma o el crecimiento que tienen, ¿sí? Hay dos formas de crecimiento. Los primeros son los braquiodontos. A los braquiodontos se les dice dientes de corona baja. Son los dientes que al llegar a su tamaño que deben tener, ahí se quedan, no crecen. Van a tener un crecimiento limitado. Y son los dientes de nosotros. Nosotros no nos están creciendo los dientes totalmente, ¿verdad? Algunos parecieran que sí, pero no, ¿cierto? Entonces, estos tienen crecimiento limitado. Y están los otros, que son los ipsodontos. Los ipsodontos son aquellos de corona alta y que van a estar creciendo durante toda la vida del animal. Ejemplos de los ipsodontos tenemos los dientes incisivos de los roedores. ¿Han visto las ratillas y los hamsters y todos regados? Los conejos. Los incisivos, como son los que están, por eso se llaman roedores, porque están para morder, ¿verdad? Por eso se llaman roer. Entonces se supone que deben irse desgastando por esa habilidad. Sin embargo, como algunos tienen de mascotas a estos animalitos, los llevan muchas veces porque ya les duele demasiado las arcadas dentales, porque no se han desgastado lo suficiente, sobre todo que los tenemos en cautiverio. Entonces llegan para que cuando uno se examina y uno tiene que venir a desgastarlos. O sea, hay esmeriles para eso, se pueden inclusive cortar y después pulir, ¿verdad? Obviamente bajo anestesia, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder desgastar esos dientes que no se han desgastado por estar en cautiverio. ¿Me explico? También podemos ver los colmillos de los cerdos. Los colmillos de los cerdos, ustedes han visto que un manejo zootécnico de los cerdos en cautiverio, o sea, los que tenemos para consumo y que se van a estar creando en cautiverio, es el descolmillar tempranamente. Es porque si no los descolmillamos van a deformar la boca van a deformar la cara del animal, ¿verdad? Porque van a seguir creciendo. En el caso de los caballos, todos los dientes son ipsodontos, todos siguen creciendo. Los braquios van más o menos desgastándolo y se vuelven unos más trompudos, ¿sí? Y en el caso de los rumiantes, principalmente los premolares y los molares son ipsodontos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y tenemos otra clasificación, que es con base a la forma en que se insertan en el hueso de la mandíbula o del maxilar. Entonces tenemos que normalmente el tecodonto somos todos nosotros y los animales domésticos. Son los dientes que van a estar contenidos o insertados en un alveolo dentario, o sea, una cavidad, la que tenemos, digamos, lo hemos visto en el laboratorio, que hay algunos que ya les faltan piezas, pero ahí está su alveolo.
Entonces, ese encaje en el alveolo dentario son los tecodontos, ¿ya? Pero también tenemos los acrodontos. Los acrodontos son aquellos que el diente va a estar puesto sobre la superficie dorsal del hueso, ¿ya? No está en una cavidad, simplemente está, o sea, se mantiene ahí. Lo que pasa es que ya, tal vez lo que me faltó decir nada más cuando vimos las partes del diente es que los dientes, ya sea en el alveolo o no, están sujetados por un ligamento periodontal, ¿sí? Tiene un ligamento que lo sostiene. No es simplemente gomita ni nada que está ahí, ¿verdad? Sino que es un ligamento periodontal. Por eso cuando hacemos una extracción dentaria, existen los removedores de los ligamentos que van haciendo como palancas que van haciendo hacia toda alrededor de la cavidad alveolar y se tiene que romper el ligamento. Pero aquí también, entonces el acrodonto lo tiene dorsalmente y tenemos los pleudodontos que los va a tener hacia la superficie interna, ¿ya? Digamos que es la superficie lingual realmente, ya vamos a ver la superficie de los dientes, que es la interna, ¿ok? Entonces ahí tenemos tecodonto en una cavidad, el acrodonto, vean aquí está el ligamento que les decía, y el pleudodonto sería que está atrás del diente, ¿me explico? O sea, sobre la superficie interna, no está aquí, sino está acá atrás. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Aunque sea que estén pensando en bioquímica y todo eso, pero más o menos se está entendiendo, ¿verdad? Ok. Bien. Ahora que ya vimos entonces cómo se clasifican. Se clasifican por el número de veces que cambian. Entonces, ¿cuáles son? Monodontos, diptiodontos y poliodontos. ¿Qué otra clasificación tenemos? Tenemos por función, localización y diferenciación. ¿Cuáles serían? Homodonto y heterodontos. Homodontos y heterodontos. Homo, todos iguales, heterodontos son los que tenemos nosotros, ¿verdad? Que van a ser incisivos, caninos, premolares, con sus funciones y localización. ¿Qué otra diferenciación tenemos? Por el crecimiento. Los que no crecen, como los nuestros, que se quedan, nomás llegan a uno, que van a ser los braquiodontos. Y los ipsodontos son los de crecimiento ilimitado. Como hablamos de los colmillos de los cerdos, los incisivos de los roedores, todos los del equino, los molares de los rumianos, ¿verdad? Y por último tenemos por la inserción en un alveolo o en la forma en que se va a adherir a la mandíbula. Tenemos los tecodontos, que son los que se encuentran en el alveolo, luego acrodontos, que van a ser en la superficie dorsal, y por último los pleudodontos, que van a estar sobre la superficie lingual o la que está interna de la encima, ¿verdad? Ahora veamos los dientes, ¿sí? También esto es bien importante, ahora no le damos tanto para no entrar en rollos, pero vean, estos son los molares principalmente de los rumiantes. Me recuerdo que también aquí una vez se encontraron restos o fósiles de algunos rumiantes y entonces los traían acá para que nosotros los comparáramos con si eran de vaca o eran de algún rumiante herbívoro que pueda ser prehistórico, ¿verdad? Porque eran demasiado grandes, entonces ahí se comparaba uno y me recuerdo, yo acababa de entrar aquí hace rato cuando pasó eso y si eran de unos que habían encontrado en el oriente del país. ¿Alguno conoce Estanzuela? ¿El Museo de Estanzuela? Sí, el Museo de Estanzuela, sí, en el oriente del país. Ahí hay bonitos porque hay diferentes animales prehistóricos que han encontrado aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces tenemos el mastodonte, por decir algo, que es como es como el que le dio origen más o menos al elefante, pero no es un mamut, ¿verdad? Es uno más pequeño, ¿verdad? Pero así hay varios, entonces también eso es importante para la clasificación. Bien, las superficies del diente también tienen un nombre, todo eso que están viendo es por introducción a los dientes, ¿cierto? Entonces, la superficie de los dientes también se clasifican por su ubicación, localización, etc. Tenemos la superficie oclusal o masticatoria. Si usted viene a agarrar el dedo y se lo mueve, la superficie del diente superior e inferior son las masticatorias o oclusales. ¿Ya lo entendieron? Entonces son las que le dejan marcadito uno ahí, ¿verdad? Entonces, esta es la superficie masticatoria u oclusal. Bien, tenemos la superficie vestibular. Recuérdense cuál es el vestíbulo oral. Víctor. Espacio entre los dientes y el labio. ¿Qué otro? Diego. ¿Dónde está la lengua? Pero no. No. Dientes y No sé.
entre el labio del diente y la mejilla del diente. Ese es el vestíbulo. Entonces, la superficie vestibular se va a dividir en dos, o se va a subdividir en una superficie labial, ¿verdad? ¿Qué es esta? ¿Sí? Bien explicadita, ¿verdad? La que está entre los labios y los dientes. Y la superficie bucal se le llama, es la que está, es la superficie que mira hacia la mejilla. ¿Me explico? Entonces, la que usted le va a enseñar a todos cuando le pega los dientes, normalmente es la labial. Usted se ríe de una vez y le hace como la sonrisa del guasón, entonces ya va a ser, ya le va a enseñar también la bucal. Ok, ahí la tenemos. ¿Sí? Muy bien. Tenemos la superficie lingual. Como su nombre lo indica, la lengua se encuentra en la cavidad oral, se recuerda que ocupa casi todo. Entonces, la superficie del diente que va a dirigirse hacia la lengua, ¿sí? Ustedes ahorita lo pueden sentir, ¿verdad? Entonces, va a ser la superficie lingual, ¿ya? Va a estar aquí, aquí detrás de esto, toda esta parte de acá, ¿sí? Y por último tenemos la superficie de contacto. La superficie de contacto, no confundirla con la masticatoria, porque la confunden mucho, porque de contacto pareciera, ¿verdad? Pero la superficie de contacto es la superficie de un diente que se dirige hacia un diente adyacente de la misma arcada dentaria. ¿Qué significa esto? Que los dientes adyacentes son los que están a la par, ¿ya? Y de la misma arcada dentaria. Entonces, normalmente nosotros podemos venir acá y esta es una superficie de contacto, esta y esta. ¿Me explico? Porque van a ser las que se dirigen hacia los que están adyacentes de la misma arcada dentaria. Y esta la vamos a subdividir también. La vamos a subdividir. Tomemos ahorita de este diente incisivo inferior como ejemplo. Entonces tenemos superficie de contacto y superficie de contacto, ¿cierto? Para diferenciar esto, vamos a hablar de que la superficie de contacto que se dirige hacia el plano medio se llama mesial. Y la superficie de contacto que se aleja del plano medio del mismo diente es la distal. ¿Se entendió? Entonces, tenemos mesial, distal en cada diente. Esa es la de contacto, ¿verdad? Que se dirige hacia los dientes adyacentes de la misma arcada dentaria. Entonces, la que está más cerca, si agarramos un diente, este fuera un diente, y este al plano medio, este sería mesial, y se aleja al plano medio, sería distal. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Y esto es bien importante. Nosotros a veces hicimos tanta cosa, pero si ustedes, bueno, tal vez cuando uno va al dentista no están ahí hablando de eso, pero digamos, yo tengo una hija odontóloga, me trabajó mis dientes y todo, y ahí estaba con el cuartillo del novio, bueno. Entonces, bueno, entonces estaba con él, ahí son los dos que trabajan ahí. Y entonces ahí sí limpiar la superficie distal, la mesial y que no sé cuánto. Entonces ya uno va entendiendo por qué es eso, porque va a ser una terminología que se utiliza para dirigirse, porque no limpiar ahí donde está aquel lado no va a ser así, ¿va? Entonces por eso tiene una terminología, ¿va? La bucal, etcétera, la lingual, entonces porque ahí es donde van a ser los términos, y con esa nomenclatura es que en un momento dado, si alguno de ustedes se va a dedicar a la odontología veterinaria, que ya es una rama de especialidad, entonces también tendría que profundizar en esto, y no solo en esto, un montón de cosas más, ¿verdad? Ahorita está en Guatemala muy incipiente, y hay algunos que se dicen odontólogos, pero son como un poquito ya más orientados a la odontología, pero todavía falta, ¿verdad? Ok, pero ahí vamos. Existe el término diastema, ¿sí? La diastema es el espacio entre los dos dientes adyacentes, ¿sí? Es espacio entre los dientes adyacentes, ¿verdad? Y esta diastema puede ser un poquito más grande de lo normal, ¿sí? Principalmente entre el incisivo tercero y el colmillo, o entre el colmillo y el primer premolar. Por eso es ahí donde se dice que, y a veces pues puede haber, ustedes conocen a un cantante que se llama Luis Miguel. Cuando mira aquí chifladito que tiene entre los dos dientes incisivos tenía un gran espacio, ¿verdad? Entonces se llama diastema también, como tal. ¿Ok? Desaparece mi carita, pero no. A mí no se le hace todo eso, que es una insolente la fregada, pero bueno, ¿verdad?
Entonces veamos clasificación con base al contacto de la superficie cruzante. Eso significa cómo encajan los dientes de la arcada superior y la arcada inferior. ¿Sí? Cuando encajan exactamente, bien perfectamente, son los isognatos. Y los isognatos de las especies domésticas, el único que encaja perfectamente es la de cerdo. ¿Ya? Y las demás son anisognatos, porque encajan o más la dentadura, la arcada dorsal es más rostral o es más caudal, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de clasificar con base al contacto con la superficie cristal del arco superior e inferior. ¿Sí? ¿Cómo encaja? ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora entramos ya a hablar un poquito acerca de los dientes. ¿Se recuerdan? Los heterodontos, diferentes, de diferente forma, diferente localización y diferente función. Y con base a eso vamos a hablar entonces cómo están dispuestos los dientes. Vamos a entender que tenemos una arcada dorsal o superior y una arcada ventral o inferior. Tenemos los dientes que se encuentran más rostrales, se conocen como incisivos. Y vamos a tener los dorsales y ventrales, o arriba y abajo, superior y inferior. Tenemos luego los caninos, que son estructuras únicas en cada lugar, ¿verdad? Y que crecen un poquito más de lo normal todos. Y luego venimos a hablar de los dientes de la mejilla. En los dientes de la mejilla vamos a hablar los más rostrales, premolares, y los más caudales, molares. De tal manera que a través de esta clasificación heterodonta de los dientes, por localización, función y forma, tenemos lo que conocemos como fórmulas dentarias. ¿Sí? Y las fórmulas dentarias nos van a decir el número de dientes por localización, forma, función, por especie. ¿Sí? En una arcada dorsal y en una arcada ventral. Por eso es que vamos a hablar acá. Incisivos, caninos, premolares y molares, ¿sí? Arriba y abajo, ¿ven? Pero lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque lo que nos está diciendo esto es agarrar la mitad, de aquí para acá hasta acá. ¿Me explico? Vuelvo a repetir. La fórmula dentaria nos va a decir, primero, lo que está dentro del paréntesis, que es el número de dientes, vean, en la mitad de la arcada, en la mitad de toda la dentadura, perdón. La arcada dorsal, aquí, perdón, arcada dorsal aquí y acá ventral. Y luego lo multiplicamos por 2 porque va a ser lo mismo del otro lado. ¿Lo expliqué? ¿Se entendió? ¿Ok? Entonces por eso es que vamos a ver. Aquí solo hay fórmulas dentarias deciduas y permanentes. ¿Ya? En las deciduas lo único que vamos a decir, no voy a entrar en detalles para no perder demasiado tiempo en eso, pero las deciduas no van a tener molares. ¿Ya? Las deciduas no tienen molares, solo llegan hasta los premolares. ¿Ya? Y cuando hay una muda a la permanente, entonces ya tendremos molares. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Ah? Ok. Entonces, vuelvo a repetir. Las fórmulas dentarias que nos van a decir el número de dientes por localización, forma, función, multiplicado por 2, porque es en los dos lados de la cara, ¿verdad? Entonces, las deciduas no van a presentar los molares, solo premolares. Ya las permanentes ya incluyen los molares también. Otra cosa ahí importante es que vamos a ver acá, digamos, vean, incisivos, 3 arriba, 3 abajo. ¿Se entiende por qué están así como en fracciones? Caninos, 1 arriba, 1 abajo. Premolares, 4 arriba, 4 abajo. ¿Sí? Ese es el del perro. Y vean los molares, 2 arriba y 3 abajo. Casi es perfecto. La dentadura completa, que sería aquí 3, es la del cerdo, que es la que tiene los dientes cabales, 44. ¿Ya? Pueden averiguar cuántos tenemos los humanos, lo que hay de tarea. ¿Ok? Entonces, cuando digamos, en este caso, ¿sí? En este caso, ¿cuál le faltó al perro para hacer una dentadura completa? Un molar, ¿cierto? Van a haber otros que les falta premolar, pero aquí es un molar. A otros les faltan los caninos, ¿ya?
Ahora los incisivos sí casi siempre están. Pero digamos, algo bien importante para tomar en cuenta. Cuando en alguna especie como en esta le falta algún molar para tener la dentadura completa, siempre es el más caudal. O sea, en otras palabras, lo que le faltó aquí a este perro es el molar número 3 de arriba, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ¿qué dices? No, ¿verdad? Entonces, pónganme. Aquí estamos hablando, vean, el numerador que es arriba, ¿cierto? Nos está diciendo el diente de la arcada superior. Y el denominador sería de la arcada inferior. Entonces aquí tenemos que arriba y abajo tenemos completos, 3. Aquí tenemos un colmillo arriba y un colmillo abajo, están completos. Aquí tenemos un molar, premolar arriba, un premolar abajo, completos. Pero mira acá, el molar de arriba es 2, entonces le falta el 3. Entonces quiere decir, cuando a un animal le falta, pero no porque se lo quitaron, sino por la especie, ¿verdad? Un molar siempre es el más caudal. O sea, aquí lo que le faltó es el molar superior número 3. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, si le falta un premolar, siempre es el más costral. ¿Me entendieron? ¿O ahí no se entendió? No, vuelvo a repetir. En el caso de que vamos a ver algunos que no tienen los premolares, le falta alguno, va a ser siempre el número 1, pues, o el número 2 va a ser lo más costral y no el más caudal. En cambio, en los molares va a ser siempre los más caudales, el número 3 o lo que sea. ¿Me explico o no? ¿Seguros? Entonces, en el caso del perro, esta es la fórmula dentaria. 331133, perdón, 33114423 por 2. Tiene 42. Y ahí los tenemos, vean. Incisivos, caninos, premolares, molares. Igual acá. Tenemos en el caso del perro, solo adelantarme, un diente que se llama diente carnizal, que a veces le llaman también algunos como diente de carnicero, que es un diente más desarrollado. ¿Lo han visto ustedes? Vean este, lo miran diferente. ¿Ya? Entonces veamos aquí, 1, 2, 3 premolar, el primer molar superior. ¿Ese es el bueno? Ese es el diente carnicero, que es el más desarrollado. Ese a veces para quitarlo se tiene varias raíces, no solo es una, ¿verdad? Y entonces para quitarlo, si el diente no está expuesto, sí cuesta bastante porque las raíces no son rectas, sino son así separadas. Entonces entraron así, ¿verdad? Entonces a veces hay que hacer corte de la encía y del hueso. Y a veces, pues, dependiendo de la manipulación, porque lo ideal es que cuando se extrae una pieza dentaria, que la exodoncia, no se fracture el diente para no dejar ningún diente ahí, ninguna raíz. ¿Me explico? Ok. En el caso del cerdo, vean el número completo. Entonces, veo así, no hay para abajo. 33114433 por 2. ¿Sí? Y en el caso, pues, sabemos que aquí los dientes ipsodontos son los colmillos o caninos, ¿cierto? Muy bien. Ahí tenemos, estas que son puras nuestras, chileras. ¿Se recuerdan del lavado de completa? Es particular. Bien. Ahora, veamos en el caso de los bovinos, ¿sí? De los bovinos. En el caso de los bovinos, arriba vean el rodete dentario. El rodete dentario lo que está sustituyendo es el incisivo, ¿verdad? Y en este caso, también los caninos. ¿Ya? Entonces tenemos 0,3, porque aquí van a haber 3, 0,1, 3,3, 3,3 por 2. Ahora, aquí vale la pena una cosa. ¿Alguien ha visto los dientes de las vacas? Y alguien me puede decir, en el caso del colmillo inferior, ¿lo tiene? Sería como el diente del lobo.
No, ese es arriba, ese es en el caballo. Pero me refiero a que a veces aparecen. No. Está así. ¿Alguien ha visto, alguien sabe o ha visto esto o algo? ¿No? Lo que pasa es que los dientes del bovino, ¿sí? Por eso es que las nomenclaturas antiguas cambian un poquito. Porque el colmillo o canino es muy similar en forma y está bien pegadito a los incisivos. Entonces, antiguamente aquí decían 0,4. 0, porque le decían que porque lo hacían como que era un incisivo extra abajo, porque es muy similar y está bastante pegado. Pero sí existe, sí es un colmillo. ¿Okay? Entonces, por eso es que es 0 aquí arriba y 0 acá. Y aquí va a ser 3, 1 abajo. Y ahí luego tenemos que aquí le van a faltar, ¿verdad? Porque aquí tendría que ser 4 y aquí 3. ¿Okay? Entonces, por 2 va a tener 32. Vean si le faltan bastante para hacer, tendría que ser 44 la completa, ¿cierto? Entonces le faltan bastantitos, ¿verdad? Ahí los más importantes, por supuesto, son estos para la rumia. Cuando están ahí masticando, que regresan el bolo alimenticio y después lo vuelven a mandar, ¿verdad? Rumen, boca, retículo y sí. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos, vean. Aquí es donde les digo, miren. 1, 2, 3 y aquí está el colmillo y es muy similar, está muy juntito. Ahora sí se entendió lo que quise decir. ¿Sí? Hasta allá atrás, ¿se entiende la fila hasta atrás? Vean acá, incisivo 1, incisivo 2, incisivo 3 y aquí está el canino. No tiene diferenciación casi en forma y la localización tampoco, ¿verdad? Por eso es que a veces ahí hay algunas nomenclaturas antiguas que varían. Muy bien. Y ahora en el caballo, aquí está el tornillito que le puse que no se lo pude quitar, que yo tenía como borrar en ese entonces. Bueno, tenemos 3, ¿sí? Que son incisivos superiores e inferiores. ¿Ok? 1, aunque aquí vamos a hacer después una excepción o una aclaración. Y ahí tenemos 3, 4, 3. ¿Qué significa esto? A ver, tú, ¿cómo te llamas? Katy. A ver, Katy, cuando dice aquí 3-4 superior, 3 inferior, ¿qué te imaginas que significa eso? Que puede tener 3 o 4, ¿verdad? ¿Cuánto es en totalidad de los premolares? En la nomenclatura completa, como la decía. 4, ¿ok? Entonces, digamos, aquí arriba puede tener 3 o 4 y abajo solo tiene 3, ¿sí? Entonces, cuando aparece el número 4, que sería como completarlo, ¿sí? Es el más rostral. Si desaparece o si no lo tiene, entonces, ¿cuál le falta? El más rostral, dijimos, ¿se recuerdan o no se recuerdan? Cuando hacía falta en los molares era el más caudal, en los premolares era el más rostral. Entonces, cuando le falta el número 1, premolar. Y si lo tiene, pues digo premolar. Y cuando lo tiene, ¿sí? Cuando lo tiene, el premolar número 1 es al que le dicen diente de lobo, el interno del caballo. Ahora sí, Katy. Bueno, entonces, si yo les pregunto en el examen, el diente de lobo, ¿en qué especie está? Tequilo. ¿Y a qué diente corresponde? Premolar. Malo. ¿Recio? Casi, pero no. Y casi es igual que nada. Casi se salva, pero se ahogó. Casi me saco la batería, pero bueno, te la sacaste, ¿no? Entonces casi no sirve. A ver, ¿alguien más? Fernanda. Casi se ahogó. ¿Sabes? Superior. Complételo, que ahora me dejo hacer otra cosa. No. Premolar no dorsal, más rostral. Al premolar superior número 1. Ese es el diente del lobo en caballos. ¿Se entendió? ¿Ya? Ahora, otra cosa importante en caballos. Los caninos o colmillos solo están presentes en los machos. Entonces, si aquí yo les pongo esto, les puedo decir, esa fórmula de talla, ¿a quién corresponde? A un caballo. Pero, ¿hembra o macho? Macho. ¿Por qué? Porque presenta colmillos. ¿Ya se dan cuenta? ¿Estamos?
Bien. A veces hay unas hembras que pueden tener el diente de lobo y ustedes creen que es el fornido y no es el fornido. ¿Me explico? Entonces también pueden existir esas confusiones. ¿Ok? ¿Este qué es? Ah, es el gigato. Así era. Y ahora son terribles, pero el gato así se dejaba ahora. Bueno. En el caso de los gatos, les voy a dar, digamos, esta es la nomenclatura antigua, igual que la de todos, ¿sí? Vean, tienen menos dientes. Vean, tienen poquitos dientes los gatos. Y esos dientes, por su forma, sí son 100% carnívoros. ¿Ya? Por eso de cuando vayan con tendencias así de otro mundo, ¿sí? Queriendo hacerlos vegetarianos, por favor. Yo puedo decidir comer vegetales, está bien. Si creo que mi salud es mejor, pero convertir o querer darle una dieta vegetariana a un animal carnívoro, eso sí es una aberración, pues, con todo respeto, ¿verdad? Porque existen dietas vegetarianas, se dice, para gatos y ahí los están probando. Bien, entonces tenemos incisivos, serían completos, 3-3, ahí no hay ningún problema. Caninos y anfiludos, ¿verdad? 1-1. Vean los premolares. ¿Cuántos premolares tendrían que haber, Anderson, en una dentadura completa? Premolares, 4-4. 4-4. Gracias, día por ahí. ¿Ok? Aquí miren, 3 arriba y 2 abajo. ¿Cuál le falta arriba? ¿Ah? El premolar número 1. ¿Y cuál le falta abajo? El 1 y el 2. ¿Ya? Y molares solo tiene 1. Y tendría que tener 3. ¿Cuáles le faltan? 3 arriba y abajo. ¿Verdad? ¿Sí? Esa es la antigua. Ahora, esta es la que ahora está la actualizada para la dentadura de gatos. Los gatos son seres muy especiales, muy diferentes, ya no son perritos, sino que son gatos. Y así ya no es igual que tratar como que es un perro, un montón de cosas. Tienen cosas diferentísimas, ¿verdad? Desde la misma dieta, desde los hábitos, desde su dentadura, etcétera, ¿va? Enfermedades, entonces es diferente. Entonces vean, aquí tenemos, esta es arcada superior, tenemos derecha e izquierda. Entonces aquí la nomenclatura ha cambiado. Miren, el premolar 1, perdón, el incisivo 1 se le llama 101, el incisivo 2, 102, el incisivo 3, 103, el canino 104, ¿sí? Pues aquí como les van a faltar, aquí tenemos los premolares 106, 107, 108 y el molar 109. Esa es la nomenclatura solo para la superior derecha. Nos vamos a la superior izquierda, 201, 202, 203, 204, muy similar a esta, solo que a 200, ¿me explico? Porque tienen el mismo número de dientes ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nos vamos de 101, no hay 105 y a 109. Aquí, 201, no hay 205, a 209, ¿sí? Y luego nos vamos a la inferior derecha, inferior izquierda. Entonces, vamos así, empezamos acá, pero vean ustedes, si empieza acá, pero se da como la rotación de las agujas del reloj, ¿qué se dan cuenta? No es aquí, y luego aquí, sino que nos vamos así. Entonces vamos a empezar en la inferior a la izquierda, 309, ¿sí? 308, 300, perdón, vamos a ir de aquí para acá, disculpe. Es 302, 303, 304, 305, 7, 8, 9, ¿sí? Y de igual forma nos vamos a ver acá. ¿Ya? Entonces, creo que aquí, un pedacito. Y ahí nos faltó una esa. ¿Ahora qué? Es 302, 303, 304. Estamos bien. Igual va a ser de este otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la nomenclatura, solo para que la tengan, que es la nueva. Según la nueva medicina interna de gatos y la odontología de gatos, se utiliza esta y es la forma para poder decir, digamos, le dicen a uno, bueno, el diente 206, entonces ya tendríamos que saber nosotros qué es el premolar, ¿verdad? Que tenemos ahí, ¿ok? Perfecto.
sarrito y todo. En gatos hay una enfermedad de las encías, es una gingivitis bastante proliferativa, se llama, y el tratamiento es quitar todos, ¿sí? Y pueden vivir, y pueden alimentarse, ¿ya? Pero si la tienen, es exageradamente mala, no puede estar con esteroides toda la vida, hay unos crecimientos horribles de la encía, ¿sí? Diferencias y normas, ya dijimos algunas de ellas, ¿verdad? Rumiantes no incisivos superiores ni caninos superiores, es el probete dental. ¿Ya? Vean este, no tiene aquí arriba nada, aquí está cambiando, ¿cierto? Los equinos puede aparecer el premolar número 1, que es el que decíamos que es el diente del lobo. Y las hembras no tienen caninos, ¿sí? Ahí está el diente del lobo, chiquitito, y aguas no tienen colmillos. ¿Ok? Y ahí tenemos la dentadura de deciduos, no incluye los molares, ¿verdad? Y a veces tampoco el premolar número 1. ¿Ya? Y cuando falta algún premolar, son los más rostrales y los molares los más caudales. ¿Ok? Eso lo íbamos a hablar. En el perro, vamos a hablar que los dientes del perro, ¿sí?, son braquiodontos. ¿Qué significa eso? Ahí arriba. ¿Sí? ¿Ah? Que no crecen, que tienen un crecimiento limitado, ¿verdad? O sea, llegan a un tamaño así como los nuestros, y ahí nomás. Entonces son braquiodontos, ¿sí? Son anisognatos. ¿Qué significa que son anisognatos? Pongamos en práctica ahorita. Tu nombre comercial se me olvidó. Enrique, yo voy a decir chico, pero Enrique, ¿qué significa que son anisognatos? Que no van a encajar perfectamente. ¿Cuál es la especie que es isognata? Muy bien. Normalmente nacen sin dientes, ¿sí? Nacen sin dientes. Y más o menos a las 3-6 semanas empiezan a brotar los dientes deciduos. Por eso es que más o menos a las 3 semanas la mamá ya no les quiere dar mucho de mamar, porque le empieza a doler, porque cuando están succionando ya los muerden, ¿ya? Y el cambio de la dentadura va a iniciar a los 3 meses más o menos, 3 meses y medio, empiezan a cambiar los dientecitos, y va a finalizar más o menos a los 7 meses, que es cuando también cambian los colmillos, porque son los últimos en cambiar. Y a veces se han dado cuenta ustedes que permanece el colmillo deciduo durante toda la vida, ¿no lo han visto? O sea, no se les cae el colmillo deciduo de leche, y es mejor quitarlo porque ahí empieza, aunque no tiene una raíz como tal, bien desarrollada, puede erosionar un poco al canino permanente, pero sobre todo acumula demasiados restos alimenticios y salgo ahí. ¿Ya? Y ahí están los dientes carnizales, ¿ven? Premolar 4 superior y molar 1 inferior. ¿Ya? Estos son los dientes carnizales o del carnicero, le llaman, porque son mal desarrollados. ¿De acuerdo? Bien, ahí están. Otra cosa muy importante, los incisivos de los perros y de los gatos, de los perros, son trilobulados, principalmente los superiores. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 3 lóbulos. Vean, aquí tiene un pequeño lobulito, uno grandote, aquí está. Esto nos sirve para en un momento dado, si conocemos que son trilobulados y de repente el lóbulo grandote empieza a ser muy similar a y ha sufrido cierto desgaste. Y eso nos puede ayudar a estimar edad. Les digo, estimar edad, no de una vez saber qué edad tiene exactamente. ¿Por qué? Porque hay perros que muerden cosas y se les va a desgastar antes. Si ustedes vean los dientes de un boxer, son todos desgraciados. Y son como chiquititos y no se puede ver mucho. O los dientes del bulldog inglés. Entonces no es, y los dientes incisivos inferiores son bilobulados, tienen 2 lóbulos nada más. ¿Ya? Entonces es bien importante eso. Otra cosa es que sobre la superficie lingual, que es la superficie que se mira hacia atrás, que no miramos ahí, existe una estructura como de V que se llama cíngulo. ¿Sí?
más o menos así. Sí, ¿ok? Ahí está mejor, miren, trilobulados y bilobulados, ¿ven? Se miran mejor en eso, ¿cierto? En el caso de los dientes de los cerdos, son braquiodontos, o sea que todos, con excepción de los colmillos o caninos, tienen un crecimiento limitado. Los colmillos y los caninos, que son lo mismo, ¿verdad? Superior y inferior, son ipsodontos, o sea, crecen durante toda la vida. ¿Ya? Son isognatos porque encajan perfectamente. La dentadura la tienen completa, creo que tienen completa los 44, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 3, 3 por 2. Y algo importante, los incisivos, sí, 3 y caninos se les conocen exotécnicamente como dientes de aguja. ¿Ya? Y los incisivos inferiores de pala, por la forma en la que ellos van a osear, ¿verdad? ¿Sí? Pero son los de pala. Y la sustitución más o menos de los dientes de leche deciduos o temporales ocurre más o menos a los 8 meses, ¿verdad? Esto es más o menos porque no es exactamente hoy cumple 8 y ya tiene que estar, pero estaba más o menos ahí, ¿ok? Ahí lo dejamos. Mañana, primero, continuamos con los de